los creyentes gálatas, Pablo repasa brevemente los principales incidentes relacionados con su propia conversión y primera experiencia cristiana. Por este medio trató de demostrar que fue por una manifestación especial del poder divino, como él fue inducido a ver y recibir, ¿qué dice? Las grandes verdades del Evangelio. Fue por instrucción recibida de ¿quién dice allí? De Dios mismo. Como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los gálatas. ¿Quién le dijo que los reprendiera y los amonestara? Dios mismo. Ahora vamos a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 3. ¿Sí? Y vamos a ver si tenemos ahí a un Pablo celoso o no celoso del Evangelio. Miren, vamos a ver qué dice en Gálatas capítulo 3. Dice el verso 1: oh Gálatas, ¿qué dice? Insensatos. ¿Qué es insensato? Necio. De las 10 vírgenes están las 5 ¿qué? Sabias, prudentes, y las 5 fatuas, necias o insensatas, que son sinónimos. Y dice allí, oh Gálatas insensatos. A ver, ¿quién fue el que indujo a Pablo a reprender de esa manera a los Gálatas? Dios mismo. Sí, Dios mismo. Dice, y amonestar a los Gálatas en tan solemne y positiva ¿qué? Manera. Pero parece que aquí puede ser que no se nos haga tan positivo, ¿verdad? Porque aquí le está diciendo, Gálatas necios. Ahora, ¿cuál es la manera positiva? Quien ha leído los 6 capítulos de Gálatas va a ver que la manera positiva no es solapar el error, es decir cuál es el error, pero la manera positiva es exaltar sobre el error la verdad. Ajá. Y dice aquí, escribió, ¿qué dice allí? No con vacilación y duda. Hermanos, si algo Dios quiere, es hombres y mujeres que sepan o que sepamos lo que creemos, que sepamos las virtudes y las verdades del verdadero evangelio. Amén. Amén. Y por eso al leer Gálatas nosotros vamos a entender un mensaje claro y directo. El mundo está lleno de indecisión. El mundo cristiano está lleno del vino de Babilonia que a la gente la hace indecisa. Y el mensaje adventista del séptimo día va combinado. El verdadero evangelio, el verdadero evangelio, lo que estamos estudiando, la justicia de Cristo, con la verdadera profecía, el método historicista. No somos futuristas. Con el verdadero método de trabajo, va combinado. La hermana White dice que este mensaje va combinado con el método, ¿sí? Con el método de sostén propio, que no somos jerárquicos, donde todos somos hermanos y avanzamos a buscar a los otros. Pablo fue de sostén propio, Pablo predicó el verdadero evangelio y Pablo fue historicista en sus cartas, cuando él habla de la profecía, ¿sí? Entonces, dice que escribió no con vacilación ni duda, sino con la seguridad, ¿qué dice ahí? De la firme convicción y del conocimiento, ¿qué? A ver, ¿qué es un conocimiento absoluto? Miren, hermanos, hoy en el mundo hay algo que se llama, hay muchas filosofías. Por ejemplo, una filosofía donde la gente dice, ya, ¿para qué me preocupo de la vida si ya todo está hecho? Eso se llama el nihilismo. ¿Verdad? ¿Para qué voy para allá? Voy para acá, es lo mismo, es lo mío. No, Señor, hay un conocimiento absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Un conocimiento basado, claro, en la Biblia.
Porque hay muchas personas que dicen, de los grupos de sostén propio es lo mismo los futuristas que los historicistas, que los ecuménicos. ¡No! Los ecuménicos son los que están a favor de la R. No es lo mismo. Pablo escribió una verdad absoluta, definitiva, que no transige con el error. No es lo mismo, hermanos. Conocimiento absoluto es un conocimiento basado en la Biblia y solo en la verdad. Y hay otra filosofía en este mundo que se llama el posmodernismo. El posmodernismo dice que en este mundo nada es verdad ni nada es mentira, que todo depende del cristal con que se mira. Eso es lo que predicó él, pero vamos a escuchar a otro, a ver qué predicó el otro, y vamos a escuchar a otro, y a ver qué predicó el otro, y escuchamos al otro. Y dicen que todos tienen la verdad. No, hay un conocimiento absoluto. ¿Qué es lo absoluto? Es lo contrario de la diversidad de pensamientos. Así que, 3 cosas. Gálatas está escrito para reprender, amonestar y para dar la seguridad y una firme convicción y un conocimiento ¿qué? Absoluto. Amén. O sea, que no andemos de aquí para allá. Bosquejó claramente. ¿Qué es bosquejó? Enseñó, clarificó entre el Señor, el hombre y el recibir instrucción directa de Cristo. Amén. Entonces, sigue diciendo. Pablo rogó a los que habían conocido una vez el poder de Dios en sus vidas a volver a su primer amor de la verdad evangélica. Con argumentos, como dice allí, irrefutables, les presentó su privilegio de llegar a ser hombres y mujeres libres en Cristo, por cuya gracia expiatoria todos los que se entreguen plenamente son vestidos con el manto de su justicia. Amén. ¿Qué les presentó? Había muchas teorías de la iglesia organizada, de los fariseos, de los saduceos, de los celotes. O sea, la organización en su tiempo estaba dividida en muchos grupos. Pablo hace a un lado todas esas doctrinas y presenta una verdad absoluta, clara. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Hay un poder en Cristo, que si uno se somete a ese poder de la sangre expiatoria de Cristo y te entregas a Él, eres vestido con el manto de su justicia. Amén. Con su obediencia, con su carácter. Es una verdad clara y definida. Sostuvo que toda alma que quiera ser salvada debe tener ¿qué? Una experiencia genuina y personal en las cosas de Dios. Amén. Las fervientes palabras de ruego del apóstol no fueron estériles. El Espíritu Santo obró con poder. Y muchos cuyos pies habían sido descarriados por caminos extraños, volvieron a su primera fe en el Evangelio. Amén. Sí, muchos se habían ido al falso Evangelio, que es lo que vamos a empezar a estudiar ahorita. ¿Cuál fue el falso Evangelio que Pablo tuvo que enfrentar? Desde entonces se mantuvieron, como dice ahí, hermanos, firmes. Hermanos, el verdadero Evangelio nos da firmeza. Amén. El verdadero Evangelio hace que nuestros pies, que una vez estaban descarriados, vuelvan a quedar firmes. ¿Sí? Dice que de ahí en adelante se mantuvieron firmes en la libertad con que Cristo los había hecho libres. En sus vidas se revelaban los frutos del Espíritu. ¿Cuáles eran? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El nombre de Dios fue glorificado. ¿Y qué dice? Y muchos fueron agregados al grupo de creyentes por toda esa región, la región de Galacia. Ahora, noten los frutos del Espíritu. ¿Qué es? Caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Eso es en nuestro carácter que se deben expresar. Pero son los frutos de haber entendido ¿qué? El verdadero ¿qué? El verdadero Evangelio. Amén. Pero Pablo tenía esos frutos. Bueno, al principio no, pero cuando entendió el Evangelio, por eso escribe en Gálatas 5, los frutos del Espíritu
¿Sí? Y entonces, vamos a ver aquí cómo él trató. Dice que de manera, como dice allí, de una manera reprensiva, de una manera que los amonestó, ¿verdad? Y hermanos, muchas veces nosotros, para mostrar el amor de Dios, el amor del Evangelio, tenemos que exhortar y tenemos que reprender, pero por amor al Evangelio. Amén. Por amor al Evangelio. Ahora, nuestras palabras, siempre que sean en base a la Biblia, en base al Espíritu que sea, pero entendiendo los grandes principios del Evangelio, serán una bendición. Pero si nosotros ya no hablamos con las palabras de Cristo, ¿sí? Si no hablamos con un carácter que no ha sido sometido, no ha sido santificado, y hablamos nuestras palabras y no las de Cristo en la reprensión, entonces ahí nosotros podríamos estar trabajando, tratando de cambiar a la gente en el lado humano. Pero siempre que nos mantengamos con ese amor, con ese celo, reprender, amonestar, con unas instrucciones directas, vamos, con la ayuda de Dios, Él nos va a dar la posibilidad o el privilegio de que muchos pies que se hayan extraviado vuelvan ¿a dónde? Vuelvan al poder del Evangelio. Bien, entonces ayer vimos, y los pioneros adventistas decían, el asunto en Gálatas es sobre ¿qué? Es sobre definir cuál es el verdadero del falso ¿qué? Evangelio. Ese es el asunto en Gálatas. Definir cuál es el verdadero evangelio del falso evangelio, porque ayer estudiamos eso, un evangelio distinto, un evangelio diferente, y los que creían ese evangelio, ¿cómo se llaman? Falsos hermanos. Ahora, ¿quién dirigió esto a que hablara así? Dios le dirigió ¿a quién? A Pablo. ¿Sabes qué? A los que están predicando un evangelio distinto les vas a llamar falsos hermanos. Ahora, en esto Pablo mostraba los frutos del Espíritu, porque son benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todos ellos basados en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Por qué les decía falsos hermanos? Porque no quería que otros se descarriaran con estos falsos hermanos, por amor a los ingenuos, como leíamos ayer. Ahora, ¿cómo Pablo le llama al verdadero evangelio? Gálatas capítulo 2, verso 5 dice, hablando de los falsos hermanos, porque en el verso 4 habla de los falsos hermanos, vean ustedes, ¿ya vieron? Vamos a leer del 4 y el 5, dice, y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos ¿a dónde? A esclavitud. Ahora vamos a ver el verso 5, a los cuales, ¿qué dice allí? Ni por un momento. Ni por un momento accedimos ¿a qué? A someternos. Para que la verdad del Evangelio permaneciese ¿dónde? En vosotros. Hermanos, la Biblia nos está diciendo que Pablo tenía una mente clara en ese momento. Y el Espíritu Santo convenció a Pablo de que había un falso evangelio. Y dice, no te sometas ni por un momento a esa gente que anda predicando el falso evangelio. ¿Por qué? Porque si tú te sometes a ellos, entonces va a sufrir la verdad del evangelio. Miren hermanos, hay hermanos que necesitamos ser firmes en este mensaje. ¿Sí? No podemos nosotros decir que todos los evangelios que se predican son verdaderos. Si ustedes escuchan un falso predicador ecuménico que en el nombre sostén propio diga que todas las religiones son buenas y que llevan a Cristo, ese predicador realmente no ha estudiado la palabra de Dios. Entonces, si eso fuera verdad, no tendría razón por qué escribirse el libro de Gálatas. Pues precisamente Gálatas se escribe con la dirección de Dios para atacar los falsos ¿qué? Las falsas religiones, los falsos evangelios. No que si fulano tal anda predicando eso, pero guarda el sábado también. Oiga, los judíos guardaron el sábado y miren dónde quedaron. Los árabes que guardan el sábado andan con Roma. Nuestra definición del verdadero evangelio no es el hombre que guarda el sábado, es Cristo Jesús, nuestra justicia. Amén. Amén.
Es la definición del verdadero evangelio. Así que Pablo es claro y dice: yo no me someto ni por un momento a quien ande predicando una manera de salvarse distinta a la de la Biblia. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a ¿qué? Entonces Pablo define y dice: al verdadero evangelio le llama la verdad del evangelio, y al evangelio pervertido le llama, o al falso evangelio le llama, el evangelio ¿qué? Pervertido. ¿Sí? Y Dios quiso que se escribiera esta carta, esta epístola, para que nosotros también, si andamos por ahí con nuestros pies extraviados, volvamos a esa gran verdad. Amén. A esa gran verdad. Ahora bien, vamos a ver cuál es el falso evangelio. ¿Está bien? Que Pablo tuvo que enfrentar. Vamos a Gálatas, a Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos, vamos a la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 15, verso 1. Vamos a la palabra de Dios. No me equivoqué, es el libro de los Hechos. Hechos capítulo 15, verso 1. Miren, hermanos, el hecho de que empezó gente a predicar y a añadirle el evangelio, esto llevó a que la iglesia tuviera su primer concilio. Amén. Repito, siempre que hay una doctrina ajena a las verdades, la iglesia debe tener su concilio para ver qué va a hacer con esa doctrina y con esos que andan predicando esa doctrina. ¿Sí? ¿Cómo se titula? ¿Qué título tienen ahí en su Biblia antes del verso 15? ¿Qué dice? ¿Concilio de qué? De Jerusalén. ¿Ya lo vieron, hermano? ¿Sí? Ese concilio de Jerusalén vino como resultado de que hermanos andaban predicando un evangelio distinto. Ajá. Ahora, el concilio de Jerusalén fue por lo siguiente. Verso 1 dice: entonces algunos que venían ¿de dónde? De Judea. Enseñaban a quiénes. Entonces, ¿estos eran verdaderos hermanos o falsos hermanos? Bueno, se hacían pasar como hermanos. ¿Pero qué enseñaban a los hermanos? A ver, ¿cuál era su evangelio? A ver, ¿qué dice allí? ¿Qué les enseñaban? Si no os ¿qué? Circuncidáis conforme al rito de quién? De Moisés, no podéis ser salvos. ¿Eran hermanos ellos? Dice, algunos que venían en Judea enseñaban a quiénes? A los hermanos. Ellos parece que habían aceptado a Cristo. Yo lo que entiendo ahí en Gálatas 2:4 es que dice que habían entrado Sí. los falsos hermanos secretamente, quiere decir que no se podía notar si eran falsos o eran verdaderos. Ajá. Porque así lo dice expresamente la palabra Sí, de Dios. entraron secretamente para espiar. Entonces, si estaban secretamente, es que se hacían pasar por verdaderos hermanos. Uh-huh. Y estaban con los hermanos. Y estaban hacían infiltrados. lo que hacían los hermanos, supuestamente, los verdaderos. Sí. Pero su propósito no era conducir a la hermandad, al verdadero evangelio, sino Ajá. apartarlos. Exactamente. Eran hermanos. Decían, hola hermano, buenos días, feliz sábado. Se hacían pasar como hermanos en la fe. Pero una vez que se les daba el momento para enseñar, porque aquí dice que enseñaban, ¿verdad? Entonces, para enseñar se les tenía que haber dado un momento. Cuando ellos empezaban a enseñar el evangelio, le añadían o predicaban que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés,
no podían ser salvos. Entonces, como todos eran hermanos, pero uno empezaba a predicar la justicia de Cristo como Pablo, porque Pablo ya les había enseñado eso, y otros empezaban a predicar la circuncisión, y entonces hubo un alboroto en las iglesias, y las iglesias se empezaron a dividir. Por eso dice en Romanos, ¿se recuerdan ahí que estudiamos? Alejaos de aquellos que os, ¿qué? ¿Causan qué? Divisiones. ¿Sí? Porque antes ya había habido un concilio, y en ese concilio se había definido, ¿qué? Se había establecido la doctrina del Evangelio. Y entonces esos falsos hermanos que se introdujeron primeramente como hermanos, no quisieron acatarse a la doctrina que se había definido en el concilio, pero en base a la Biblia. No se definió la doctrina en base a los hombres, sino se definió en base a la Biblia. Hermano, tenía la mano. Hermano, ahí en Gálatas 2:4 dice ahí, y eso por causa de los falsos hermanos que se entraban secretamente por cristianos con libertad, que tenemos en Cristo Jesús para ponernos en libre. Pero leímos un texto de dije a Pedro, dice. Ahorita vamos a ver ahí. Pedro era falso hermano. Sí, Pedro se cambió de repente a los falsos hermanos. ¿Qué le dijo? Y Ajá. le dije a Pedro. Ajá. Si tú siendo suspendido, Pedro estaba defendiendo a los falsos hermanos. porque haces que los gentiles se judaicen. Ajá. Ahorita vamos a ver todo eso. Vamos a estudiar todo lo que pasó. En otras palabras, vamos a estudiar la dinámica. Es decir, cómo se movió este falso evangelio y qué es lo que llevó a que hubiera una definición clara. ¿Sí? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos ¿a qué? Ajá. Si no os, ¿qué dice? Circuncidáis, no podéis ser ¿qué? Ser salvos. Ahora, el día de ayer nosotros estuvimos comprendiendo en qué consiste la salvación. ¿Se acuerdan en qué consiste la salvación? Amén. Gloria a Dios por la gracia de Cristo. ¿Por la gracia de Cristo qué? Porque el evangélico también habla de la gracia de Cristo, hermano. Pero nosotros hablamos, ¿por la gracia de Cristo qué? Que la gracia de Cristo debe de transformar Exactamente. el carácter de cada uno. Por la gracia de Cristo volvemos a obedecer la ley de Dios. Ley de Dios. Por su poder que Él pone en nosotros, volvemos a ser obedientes. Fruto de esa obediencia son los frutos del Espíritu Santo. En resumen, eso es el poder de salvación. ¿Sí? Hay muchos detalles ahí. Y entonces ellos estaban sustituyendo la obra de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, ¿por la qué? La circuncisión. A ver, ¿la circuncisión la dio Dios? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿estaban bien ellos o estaban mal? Si Dios la dio. Bueno, es que ellos confundían, ahí dice la Biblia, ya no era del corazón, sino ya era una cosa material. Bueno, ¿qué es la circuncisión? Vamos a estudiar eso, pero vamos a repasar lo que dijo nuestro hermano en Gálatas capítulo 2, verso 4. ¿Sí? Gálatas capítulo 2, verso 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, esos son los que se enfrentó, ¿quién? Pablo se enfrentó. Dice, dije a Pedro delante de todos. A ver, ¿quién andaba tambaleando? Pedro. Y ese recítenselo a los católicos, donde dicen que Pedro es el primer papa. Ahí tenemos entonces, de acuerdo a su doctrina de ellos, un papa tambaleante. Dije a Pedro, si tú siendo ¿qué? Judío, vives como los gentiles y no comes como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? Entonces, Pablo, Pedro, ¿qué andaba haciendo en ese momento? ¿Pedro era un líder de la iglesia de sostén propio en ese tiempo? A ver, ¿era o no era? Claro, era un evangelista. Recuerden que él dio el primer sermón en el día del Pentecostés. O sea, hay posibilidad de que un hombre que entienda el mensaje, sea revestido por el Espíritu Santo, después ande predicando, ande solapando otro evangelio. Sí. Claro, está en la Biblia.
Y entonces, hermanitos, aquí entra la idea ecuménica de que, ay, vamos a unirnos. Claro, en un solo mensaje, en un solo evangelio. Pero en ese momento, Pablo no le dice a Pedro, ay, qué bonito Pedro, ándate judaizando, yo también voy a andar por acá en el otro, pero vamos a buscar la unidad. ¿Le dice eso? No, lo reprende. Por eso la Biblia dice, el Espíritu Santo dice, que reprendió. Amén. Entonces nosotros tenemos un deber, primero, conocer nuestras verdades distintivas, que todas van en torno al verdadero evangelio. Amén. Y cuando alguien como Pedro empieza a desviarnos de las verdades distintivas del evangelio absoluto en Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hizo Pablo con Pedro? ¿Qué dice? Sí, lo reprendió. Y le dijo, tú siendo judío, etcétera, ¿por qué obligas a los gentiles a que se circunciden? Porque entonces Pedro empezó a decir, bueno, ¿tú aceptas a Cristo? Sí. Bueno, pero, bueno, acá tenemos todos los judíos. Bueno, para que no tengas problemas con los judíos, pero aceptas a Cristo, circuncídate. Y Pablo empezó a predicar eso. Pedro empezó a predicar eso. Y Pablo dijo, ¿qué andas haciendo? Ya te estás... Aún Pedro mismo se apartó en un momento de ¿qué? De la verdad del evangelio. Nosotros judíos de nacimiento, verso 15, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Sí? Y entonces ese discurso, que lo vamos a estudiar más adelante, del 16 en adelante, se lo da a Pedro. Pablo le está enseñando a Pedro, le está jalando las orejas y dice, ubícate. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ser celosos del error. ¿Me explico? Ni tampoco ser celosos de la ignorancia o del ataque al verdadero evangelio. Y decir, anoche platicamos un poco con nuestro hermano, ¿verdad? Nosotros no podemos, si alguien está predicando el evangelio falso, aunque sea un Pedro, me explico, aunque sea un predicador de sostén propio, pero se está desviando su predicación, se está desviando del evangelio, no podemos solaparla. Porque el hombre no es nuestro fundamento es el evangelio. Amén. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, hay varios hermanos encargados de grupos que Dios los ha puesto con diferentes talentos. Hay médicos misioneros, hay predicadores, hay cantantes, hay hermanas que trabajan en la cocina, ¿sí? Y hay predicadores aquí, pero todos tenemos la misma responsabilidad. Amén. Cuando veamos que alguien se está desviando, está enseñando a que sí podemos empezar a comer cosas que sabemos que no, que sí podemos empezar a cantar música que sabemos que no se debe cantar, que sí podemos empezar a usar ciertas medicinas que sabemos que no se deben usar. Todo eso embarca las verdades para este tiempo, ¿sí o no? Nuestro mensaje. Tenemos el deber ante Dios y no ante el hombre de reprender. Amén. Pero ¿cómo reprenderíamos en el nombre de Cristo y exhortaríamos si sabemos la verdad del evangelio? Pero si nuestra mente no ha sido edificada en un absoluto, absoluto significa una verdad sin errores. Si hemos solapado todos esos vientos de doctrina, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Cristo viene en el 2031, que hay que ser amorosos con el AR y que no hables mal del AR, hablando de sus doctrinas. Ajá. Si nosotros no nos definimos bien en la verdad del evangelio, terminaremos algún día en esa situación de Pedro, cambiándonos de ¿qué? De evangelio. ¿Sí? Cambiándonos de evangelio. O Pedro estaba promoviendo el falso evangelio, ¿cómo ven ustedes? Sí, Pedro llegó a ser un promotor del falso evangelio. Es que recuerden ustedes que los judíos, a ver, ¿quién dijo que la gente se debía circuncidar? ¿O los judíos? Dios.
Bueno, entonces la gente ya ves, ahí está en la Biblia. Ahí está en la Biblia, la gente decía. Y es lo que vamos a estudiar ahorita, ¿verdad? Ahorita vamos a estudiar. Permítame un momento porque ya me quedan solo 20 minutos. Ya viene el desayuno. ¿O quieren desayunar aquí mientras se predica? Este es Hechos. Hechos capítulo 15. No es Romanos, es Hechos. ¿Sí? ¿Cómo? 15:1. Sí, Hechos capítulo 15, verso 1. Esto que está aquí es Hechos 15 y el verso 1. Entonces, hermanos, aquí tenemos una gran lección. Aquel hombre que una vez fue bautizado por el Espíritu Santo, predicando el Cristo que vosotros habéis crucificado, Él ha resucitado, está sentado a la diestra de Dios. Bueno, también como predicó Esteban después. Después andaba diciendo, para que seas salvo necesitas circuncidar. Ahora, hermano, cuando dos predicadores están predicando un evangelio distinto, ¿qué se llevó a cabo? ¿Un qué? Un concilio. Amén. Un concilio, una reunión. Y hermanos, ¿quién define la doctrina en el concilio, en esa reunión? Supongamos que ustedes en su grupo, un hermano se levanta a predicar una cosa y otro hermano otra cosa que parecen iguales pero no son. ¿Qué se debe de hacer? Reunirse o esperar a que todos se reúnan en todo México. No, ustedes hermanos, se reunieron los hermanos, sí, fueron hermanos obviamente de esa región de Judea y definieron la doctrina, pero ¿en base a qué? A la palabra de Dios. En un concilio hoy la gente define la doctrina en base, por ejemplo, los AR definen la doctrina en base a sus acuerdos que han hecho con Roma y con la Gran Babilonia. ¿Sí? Otros definen su doctrina en base a sus fantasías proféticas que han inventado como trompetas en el futuro. Otros definen su doctrina en base a sus ¿cómo se podría decir? A sus beneficios materiales y terrenales en este tiempo, ¿verdad? Si yo tengo un instituto y vienen de todo el mundo, davidianos, ARs, bautistas, metodistas, no importa que la hermana Juárez diga que debe ser nada más de sustento, vengan todos porque hay dinero. Hay muchos falsos evangelios, pero la doctrina se debe definir de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿qué es la circuncisión? Es lo que vamos a estudiar. ¿Está bien? Vamos a ver si ellos tienen o no tienen razón. Entonces, ahí en Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 3, el verso 1. ¿Sí? Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer qué? A la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ¿qué? Ya presentado ¿cómo? Claramente entre vosotros como ¿quién? Crucificado. Estaban sustituyendo a Cristo por el rito de ¿quién? De la circuncisión. Es como ahora que la gente dice, si tú no eres miembro de la iglesia, no puedes salvarte. Están sustituyendo a Cristo con una membresía de iglesia en un libro de un pedazo de papel, de un pedazo de un árbol. La gente, ese es el falso evangelio. Y hermanos, ustedes, todos aquí presentes, tenemos el deber de exhortar, de reprender a esa gente que tiene ese falso evangelio. Sean líderes, sean ancianos, sean lo que sea. Tenemos en nombre de Dios que reprender. Bien, entonces, como este era el problema, vamos a ver qué se trató en el concilio. Muy bien, vamos a Hechos capítulo ¿qué? Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a estudiar un poco, antes de que venga el desayuno, un poquito lo que pasó ahí. Recuerden, hermanos, que lo que sucedió en Hechos capítulo 15 repercutió a la iglesia adventista en 1888. Porque los adventistas se pusieron a estudiar Gálatas en 1888 y ahí decían, no, es que Gálatas habla de la ley ceremonial, habla de la ley moral. Bueno, pero vámonos a la esencia, vámonos
a lo que pasó en el primer concilio. ¿Sí? Verso 2. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y qué más, y contienda, ¿no qué? ¿Quién se andaba peleando ya? Bernabé con Pablo, Pablo con Bernabé, Pablo con Pedro. Y hermanos, esto nos enseña una cosa, que si los hermanos encargados que Dios ha puesto no estamos en el mismo tono, vamos a estudiar la doctrina. ¿Sí? Dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que predicaba Bernabé entonces? Si Pablo discutió con Bernabé, ¿eran iguales o distintos sus evangelios? Eran diferentes. Entonces sucede que el falso evangelio hasta le había pegado ¿a quién? A los apóstoles, a Bernabé y a Pedro. Y Pablo dice, es que es tremendo. Pablo dice, miren, a ustedes Cristo les enseñó, pero a mí se me apareció. Amén. Bueno, dice muchas cosas en Gálatas, dice muchas cosas más, pero sigamos leyendo. Verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles. Pablo y Bernabé. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. A ver, ¿estaban de acuerdo ellos doctrinalmente o tenían discusiones? Hermano, perdón, pero aquí el contexto Sí. no dice que ellos estuvieran peleados, sino que ellos dos pelearon contra ese punto. Ajá. A ver, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Contra ellos. Ah, ok, correcto, gracias. Contra ellos, exactamente. Pablo y Bernabé, gracias por corregirme, hermano. Pablo y Bernabé pelearon ¿contra quiénes? Contra los judaizantes. Contra los judaizantes. Obviamente, y Pedro sí era un judaizante en un momento. Entonces era una pelea de líderes. Era el punto, ¿verdad? Era una pelea de líderes. Unos ya habían agarrado un evangelio, otros otro. Miren, hermanos, he estado en unas reuniones donde hay hermanos que predican. Pero el punto allí, alguien ha dicho, oiga, la unidad. De hecho, me escribió un hermano de España hablándome de la unidad, que le gusta este mensaje. No le he podido responder. Pero hermano, la unidad ya está en la Biblia. Amén. La desunión está en el orgullo humano, en el corazón duro, ¿sí? Que no se quiere someter a una verdad ya revelada. Ese es el punto. Entonces, gracias hermano Eliezer por corregirme. Verso 3. Ya vimos que se fueron a otra iglesia. Causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que habían hecho con ellos. Pero algunos de la secta, ¿de quiénes? De los fariseos, que habían creído. ¿En qué habían creído? Bueno, ellos dice que habían aceptado el evangelio, pero en realidad no lo habían aceptado, porque le pusieron algo más al verdadero evangelio. Dice que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. A ver, hermano, ¿nosotros hablamos de la ley, sí o no? Sí. A ver, ¿es necesario la ley para la salvación? Sí. ¿Estaban bien entonces los del falso evangelio? No, pero aquí estaban hablando de otra ley. Bueno, vamos a ver de qué ley están hablando, porque tenemos que definir bien, porque nos vamos a encontrar tanto con evangélicos que nos van a sacar esto, con mismos ARs, y vamos a ver que ellos están hablando de las dos leyes. Y vamos a ver que su evangelio de ellos va como las manecillas de qué? Del reloj.
Va en contra más bien de las manecillas del reloj. Va así. Sí, las manecillas tienen que avanzar. Así. Pero su evangelio va para atrás. Y aquí ya entramos como en un terreno bueno. A ver, entonces yo, ¿dónde estoy? ¿En qué evangelio estoy? Bueno, les decía, mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, hay una... cuando en 1888 la iglesia adventista habla de Gálatas, unos decían, no, es que la ley que está hablando es la ley ceremonial. Eso decía Waggoner y Jones. Y los otros hermanos de la organización, en ese tiempo Butler, Smith, decían, no, esta es la ley de los 10 mandamientos. ¿Cómo? ¿Es al revés? Bueno, lo que he leído es que Waggoner y yo se enfatizaban mucho la circuncisión, la ley ceremonial. La ley moral. Bueno, sería revisarlo, pero a lo que he leído en los escritos, ellos enfatizaban la circuncisión. Mucho. Por ejemplo, en el libro de Waggoner y Jones, Estudios sobre Gálatas, ellos hacían énfasis en que esta ley era la ley de la circuncisión, la ley de lo que he leído. Entonces, pero si es así, habría que verlo, pero yo hablo por lo que he leído. Pero si es así, entonces tengo que volverlo a leer, ¿verdad? Ajá, pero aquí el hermano dice, ¿verdad? Y habría que... Recuerden, aquí no creemos lo que dice el hombre, sino cada uno tiene que volver a ¿qué? A leer, a estudiar. Te digo porque leí ese libro de Gálatas, que no está en español, se llama Estudios sobre Gálatas, de Jones, y él hace tanto énfasis en la circuncisión y menos en la moral. Ajá. Pero quizá en otro libro, quizá ya en el Pacto Eterno, ya Waggoner haga el otro énfasis. Ajá. ¿Por qué? Porque los pioneros adventistas como Urias Smith, todo eso, decían, no, cuidado con este mensaje de la justificación por la fe, porque nos vienen a mover los pilares de la ley de Dios, ¿verdad? Pero bueno, sería bueno, ¿qué hay que hacer en este momento? ¿Una qué? O una reunión, ¿verdad? Y ese es el espíritu bíblico, el espíritu correcto, ¿verdad? Y entonces el hermano mostrar lo que él ha leído, mostrar y llegar a una conclusión. Pero bueno, vamos a ver lo que pasó ahí en el concilio, ¿está bien? Vamos a aprender de ese concilio. Mandarles que guarden la ley de Moisés, ¿sí? Y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. Ahora, aquí es donde nosotros vamos a estudiar en este día el papel de la ley de Dios. Ya lo hemos estudiado. ¿Puedo yo guardar la ley de Moisés, los 10 mandamientos, con mi propia fuerza, en mi propia carne? ¿Los debo de guardar en mi cuerpo, en mi mente, para ser salvos? Y ayer estudiamos que yo en mi carne no puedo guardar los 10 mandamientos por mis propias fuerzas, pero en este cuerpo, santificado por el Espíritu Santo, Él pone su justicia en mí, entonces sí los puedo guardar, porque Él la pone en mí. Amén. Ajá. Entonces, vamos a continuar leyendo. Dice, verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca las palabras del Evangelio, y ¿qué dice? Y creyesen. Pedro dice, bueno, Dios me escogió para ir a predicar el Evangelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos ¿qué? Podido llevar? Y sigue diciendo, verso 14. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ¿qué? Que ellos. Estamos leyendo lo que se nos dice de la discusión que hubo aquí. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón
ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Recuerden aquella historia del hombre romano, ¿verdad? ¿Cómo? De Cornelio, gracias. Ahora, ¿y de qué ley se está hablando? ¿Está bien? Vamos. Verso 19 al 20, ahí está la conclusión. Dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A ver, ¿qué mandamiento ven allí en el verso 20? El amor, fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a poner la ley moral, como nosotros le decimos, y la ley ¿qué? Ceremonial. Ceremonial. Ok, a ver, que se aparten de ¿qué? De los ídolos. ¿Eso es ceremonial o es moral? Moral. Ok, ídolos, ¿qué mandamiento es? Puede ser el primero y el 2. Puede ser el primero y el 2, pero el que transgrede uno se hace culpable ¿de qué? Todos. De todos. Dice que se abstengan ¿de qué? Ahora, ¿el corazón carnal se puede abstener de los ídolos? No. Bueno, si es un ídolo interno, sí. El corazón carnal de cualquier ídolo se puede abstener. ¿Qué leímos ayer en la Biblia? El corazón carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Puede. Entonces, cuando nosotros le decimos a la gente, deja de hacer esto, pero sin el poder de Cristo, estamos predicando ¿qué? ¿Un falso qué? Evangelio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Que se abstengan, que se aparten de las contaminaciones ¿de qué? De los ídolos. ¿Y también de qué? ¿Qué mandamiento podría entrar ahí? Bueno, el séptimo mandamiento, ¿verdad? Entonces pondríamos el 7. Entonces la conclusión fue sobre la ley moral, pero también sobre ¿qué? La ley ceremonial. Vamos a ver. Dice, de ahogado y de qué más? De sangre. Y de sangre. ¿Esos son qué? Esos son la sangre, todo. La sangre De ceremonia. tiene que ver con todas las ¿qué? Sacrificios, ofrendas, Con leyes de higiene y de salud también. leyes de higiene, de salud. ¿En qué sentido serían leyes de salud? Porque la sangre, pues si se la come, lleva todas las toxinas y toda la... Sí, la está inmundicia. prohibido comer sangre, ¿no? Alimentación. Porque la vida está, ayer predicó el hermano Marquito, ¿verdad? La vida está en la sangre del animal. Entonces hicieron dos asuntos respecto a ¿qué? A la ley. Tanto la moral como ¿qué? Ceremonial. Ajá. Era como el ABC de la reforma prosalud que ya empezaban a darle, pues, porque si ellos comían sangre estaban más entorpecidos. Entonces ya que empezaran a limitarse por ahí, ya iba como quiera ayudándoles incluso en la restauración física. Bueno, vaya. Ok, sí. Pienso. Mire, hace rato le pedí la palabra porque en Patriarcas y Profetas, Sí, hermano. en la página 387 a la 90, Sí. ahí contesta todo este tema que estamos viendo. Donde, Ajá. donde dice que la Biblia, así como habla de las dos leyes, habla de los dos pactos. Y está bien explicado todo esto que estamos viendo. Sí. Ahora, ojalá que todos estudiáramos eso. Porque si lo estudiáramos a profundidad, Patriarcas y Profetas, respecto al, en relación al Evangelio verdadero, comprenderíamos y entenderíamos. Gracias, hermano. Ahora también, ¿de qué? A ver, gracias, hermano, por decirnos eso. Ahora, estamos hablando que hasta allí hay un acuerdo. Allí termina el acuerdo. Recuerden que el falso evangelio decía, te tienes que circuncidar para ser salvo. Pero hasta aquí ya tocamos la circuncisión.
No, había otros elementos que tenían que ser ¿qué? Clarificados. Ley ceremonial, ¿ok? Está bien, que se aparten de los ídolos, está bien. Pero ahora con el poder de Cristo, amén. Por eso dice Pedro antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, amén. Es por el poder de Cristo que la gente se puede apartar de la transgresión a la ley, amén. Sigamos leyendo, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, si no leo bien, corríjame hermanos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribí por conducto de ellos, ahí ya va la resolución, los apóstoles y a los ancianos, verso 23, y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Miren cuántas iglesias ya estaban como hermanos. A esas iglesias ya estaban con dudas, por eso tenían que escribirle la resolución. Por cuanto hemos oído, verso 24, que algunos que han salido de entre nosotros, a los cuales, ¿qué dice? No dimos ¿qué? Orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar ¿qué? Ahora, ¿la circuncisión de qué ley es? ¿Moral o ceremonial? Ceremonial. Ceremonial. Bueno, entonces entramos aquí. La circuncisión. Ya no ocupo para allá. ¿Sí? Entonces les dijeron, verso 25, nos ha parecido bien. Eso quiere decir que otra conclusión más, ¿sí? Habiendo llegado a ¿qué? A ver hermanos, ¿qué se tiene que llegar a hacer en una reunión? ¿A qué se tiene que llegar? A un acuerdo, hermanos. Dice el verso, hermano, dice, nos ha parecido bien congregados en uno. Congregados en uno. Ok, una solamente, un solo pensar más bien, no una solamente. Son diferentes mentes, un solo pensar. Hermana. Como un escrito está. O sea, en una solamente, pero Con un escrito está, no con sus ideologías o mentalidades. ¿Sí? En inglés, creo que la King James dice one accord, un solo acuerdo también. ¿Sí? Dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han puesto su vida por el nombre de Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber ¿qué? Lo mismo. O sea, enviaron una comitiva para allá, otra comitiva para allá, para que quedara clarificado el asunto respecto al papel de la ley ceremonial, la ley moral y el evangelio. ¿Comprendemos, hermanos? Amén. Sí, pongo aquí la palabra evangelio. Evangelio. Ellos hablaban de quién? Jesucristo, ¿verdad que sí? Jesús Cristo. Y entonces fue la relación que iba a tener la ley ceremonial, la ley moral y Jesucristo. Seguimos leyendo. Verso 25, verso 26, 27, perdón. No, ya estamos en el 28. Porque ha parecido bien ¿a quién? ¿Quién dirigió ese concilio? El Espíritu Santo, hermanos. Pero el Espíritu Santo se basa ¿en qué? En la Escritura. Amén. En la Escritura. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y otra vez viene allí, que os abstengáis de ¿qué? De lo sacrificado ¿a dónde? A los ídolos. Ahí es más claro. Es el mandamiento número ¿qué? 1, ley moral. O número 2, 1 y 2. De sangre, de ahogado y de ¿qué más? Y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien ¿qué? Bien haréis. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación y entregaron ¿qué? La carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
Entonces llegaron a una ¿qué? Un acuerdo, hermanos. Un acuerdo. Miren, todo lo que llevó la introducción de ¿qué? Del falso ¿qué? Evangelio. Del falso evangelio. Y luego sigue diciendo la escritura, y Judas y Silas con ellos también eran profetas, consolaron, confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? De palabras. Y el verso 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando, ¿qué dice? El Evangelio. El Evangelio. ¿Anunciando qué? El Evangelio. Bien. Entonces llevaron a ellos, ¿verdad? El asunto de que si no os circuncidáis no podéis ser salvos, pero había otras cosas también, ¿verdad? Y ellos definieron la doctrina. Absténganse de sangre, en cuestión de la ley ceremonial, en cuestión de la circuncisión, ¿qué dijeron ellos? No imponeros ¿qué? Una carga. Entonces, ¿votaron para que se circuncidaran? No. Entonces dijeron ellos, absténganse de la sangre, pero de la circuncisión ya no vamos a imponerles la circuncisión. Y también se tiene que respetar ¿qué? La ley de Dios. Absténganse de los ídolos, pero recuerden que el que les da el poder para hacer esto es ¿quién? Es Cristo. Es Cristo. Quería decir algo, hermano. Quiero hablar un poquito, mire, hermano. ¿Verdad? El día de ayer, miércoles, tuvimos una plática con un cierto personaje presbiteriano, pero alabado sea el nombre de Dios, que él ha abrazado el mensaje. Y entonces hay cierta duda en él. Y estuvimos hablando de este capítulo. Mire, hermano, gracias aquí al hermano Maya que nos dio un poquito de más ampliación. Yo no sabía tanto sobre este versículo donde dice que sí, ya lo he leído con respecto a la obtención de sacrificar los ídolos, pero nunca había entendido más bien que está hablando de la ley moral. Pero la exaltación, lo que expliqué aquí con este hermano, de acuerdo a la Biblia, que ciertos grupos de ellos pues no creen en el sábado. Ellos dicen que la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés fue anulada, no se aprobó. Pero miren, hermano, aquí está en el versículo 21, y eso que el hermano no lo leyó, y vamos a leerlo. Miren, hermano, vamos a leer el versículo 21, dice, capítulo 15, dice, porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tienen en cada ciudad quien predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Hermano, aquí entendemos de que el sábado le dieron una exaltación en ese concilio, le dieron un validez. Entonces le dije yo al hermano, mire hermano, aquí la Biblia en el concilio que hicieron los hermanos en la iglesia primitiva, no anularon el sábado. Usted sabe que ellos dicen que el sábado en ese tiempo no salían, pero esto es falso. ¿Por qué no salían? En el capítulo Éxodo, ampliamente, no lo vamos a leer, capítulo 16 dice que Dios le dijo, Moisés le dijo, no salgan. ¿Por qué le dijo Moisés? Porque ahí está hablando de la alimentación del maná. Porque Dios le dijo, yo les voy a dar maná, no salgan, ustedes van a guardar el sábado, pero eso fue por la alimentación de que ellos tenían a la mano. Dios les daba el maná. Pero cuando ya después que dejó de ser derramado, o sea, dado el alimento, el pueblo tenía que salir el sábado, ¿para qué? Para leer la Biblia, la palabra de Dios. Y ahora en este concilio llegaron en una conclusión de que en los sábados mandaron ¿a quién? A Bernabé, para que llevara el mensaje del acuerdo que tuvieron en el concilio en Jerusalén. Entonces no anularon el sábado, ni anularon el segundo
y el primer mandamiento. Gracias, hermano, por el comentario. No, gracias a Dios. Sí. Disculpe que no lo leí, ¿verdad? Por eso es bueno aquí estar entre todos. Recuerden que finalmente la primacía la tiene la palabra de Dios. Nosotros aquí nos podemos equivocar o podemos no leer un verso, ¿verdad? Pero la que no se equivoca es la palabra de Dios. Entonces, terminó yo no sé si ya está el desayuno, porque ya son las 8. Pero si no está, seguimos un poquito más. ¿Sí? ¿O ya quieren desayunar, hermano? ¿Cómo? Todavía no han dicho nada, porque ya son las 7. ¿Cuánto dijo, hermana? 20 minutos. Ah, en 20 minutos. Ok. Bueno, se llega al acuerdo. Ahora vamos a entender qué es lo que pasó con ese acuerdo. Si no os circuncidáis, no podéis ser ¿qué? Salvos. Capítulo 16 de Hechos. Después llegó a Derbe, vamos a la palabra de Dios, y a Listra. Y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer, ¿qué dice allí? Judía, creyente, pero de padre ¿qué? Griego. La mujer era judía, el hombre era griego. Uno era del pueblo de Dios, aparentemente, ¿verdad? Y 16:1 de Hechos. Y el otro era ¿de dónde? Era pagano. Ajá. Su padre era pagano. Entonces, ¿qué era Timoteo? Era mestizo, dice el hermano, como decimos acá en México. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. A ver, vámonos a trabajar, vámonos a la obra de sostén propio. Porque Pablo era un obrero de sostén propio, dice la hermana White. Y tomándole, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los circuncidos. A ver. Pero no que Pablo estaba en contra de eso. Lo circuncidó. Y aquí viene. No lo circuncidó para salvación, sino por causa de los judíos. O sea que era una regla que traían ellos. Miren, hermano, es aquí. Vamos a traer un ejemplo así. Un ejemplo. El AR dice, ¿cómo distinguir a uno de sostén propio? Es que esos disidentes no traen su escuela sabática. Es lo que dice. Y es cierto, nosotros ¿para qué queremos un libro ecuménico? Lleno de jesuitismo. Entonces Pablo dice, bueno, mira, yo ando trabajando ¿con quién? Con los gentiles. Pero te voy a circuncidar, le dijo a Timoteo, no para salvación, sino para que te acepten a escuchar ¿quiénes? Los judíos. Por causa de los judíos. El falso evangelio decía, circuncídate para que entres al cielo, a la vida eterna. Pablo lo circuncida no para que Timoteo entre a la vida eterna, sino para que lo escuchen ¿quiénes? Los judíos. ¿Ven la diferencia? ¿Podría decirse que Sí, hermano. para no ser una piedra de tropiezo? Ajá, porque como era un hijo de un gentil y una judía, ¿qué pensaban de él? Bueno, es un incircunciso. Por cierto, ¿qué es la circuncisión? Bueno, por eso se llama circuncisión, porque es una como circunferencia, es un círculo, ¿verdad? Donde se le quita al prepucio en el miembro del hombre. Y vamos a estudiar por qué. ¿Por qué no fue mejor una manutención? Disculpen ustedes la palabra, dice que está mal. ¿Por qué no le cortaron la mano? ¿Por qué? O un dedo. ¿O por qué una oposición? Vamos a estudiar eso más adelante, ¿está bien? Sí, porque todo tiene que ver con la ley de Dios. Tiene que ver con la ley de Dios. Entonces, se llama la circuncisión, porque se le hacía un círculo, se le quitaba cierta parte de la carne, y por eso se llama, por eso la Biblia dice más adelante las obras
Y porque esto incluye las obras de la carne, eso incluye eso, y otras cosas más. Entonces, termina el concilio, ¿verdad? Hay que guardar la ley moral, hay que seguirla guardando, pero ahora con el poder de Cristo, absténganse ya de practicar la ley ceremonial que incluye la circuncisión. Vamos a llevar ese acuerdo. Pero entonces Pablo tiene un problema. Le están recomendando a un joven que tiene buenas cualidades, buenas capacidades para ir de misionero, pero ese joven no está ¿qué? Circuncidado. Ahora, si los del AR de ese tiempo iban a decir, no, tú traes un incircunciso, ¿qué vamos a escuchar en el Evangelio? ¿Qué hizo Pablo? Mira, para que escuchen el Evangelio que tú traes, yo sé que la circuncisión no te va a salvar. Nada más es para que ¿qué? Para que ellos te escuchen. Hermano, y puede ser, digamos, válido que esa persona se bautice con tal de, en este caso, pues traer esa figura al bautismo de hoy. Sí, porque ese es el problema que pasó ahí en Boca del Monte, Ajá. el sobrino político. Ajá. Dice, yo voy a entrar allá para enseñar a los hermanos de AR. Pero nosotros no creímos que se fuera a bautizar, simplemente. Sí. Pero no lo iban a dejar. Pero no sé si estoy predicando Ujú. el evangelio verdadero o el falso. Bueno, No, por este testimonio que creo que la misma experiencia que el Señor nos ha dado nos puede ayudar a todos. Miren, hasta aquí sería estudiar más, pero hasta aquí lo que hemos aprendido dice por causa de los judíos. Es decir, Timoteo iba a andar con Pablo, pero Pablo era circuncidado, él lo dijo. ¿Circuncidado a qué? Al 8º día. Timoteo, si no era circuncidado, ¿lo iban a escuchar los judíos? Ahora, no estamos hablando de que Pablo se iba a hacer miembro del Sanedrín otra vez. No. Pablo no se hizo miembro del Sanedrín, ni Pablo, ¿cómo le puedo decir? Hubo un momento en que Pablo quiso volver a participar en el templo de esas ceremonias, pero ¿qué le pasó? Es lo que vamos a estudiar. Le fue mal. Y creo que aquí tenemos un precedente. Si usted, sabiendo el Evangelio, lo trata de mezclar, porque al principio Pablo fue celoso en Gálatas, pero después, como Pedro, se judaizó un momento. Y en el momento que se arreizó, desde AR, pues, se vuelve a hacer AR, vuelve otra vez allá, le va mal. Pedro le fue mal. Pablo llega un momento que dice, bueno, pues sí, vamos al templo allí y todo eso, y vamos a volver a hacer las ceremonias del AR, y le fue mal. O sea, la experiencia de ellos dice que es incorrecto. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que se podría pensar una aplicación para este tiempo? Y ustedes corríjanme, hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Pero Pablo dijo, bueno, yo te voy a traer conmigo para que vean que los dos estamos, ¿qué? Circuncidados, pero en la circuncisión no está la salvación. Nada más es para que ellos nos escuchen. Pero no se metieron de vuelta a ser miembros de la organización. Intentaron ganarse a unos ARs, siendo de repente ARs, y les fue mal. Les fue mal. ¿Sí? Creo que necesitamos seguir estudiando para comprender un poquito más esa pregunta, pero no sé si alguien tiene un caso semejante. Ahora, vamos a hablar claro. Las personas que se vuelven allá al AR y se bautizan allá, ¿creen que van a dar el mensaje? No. porque son controlados. Son controlados. Ahora, más bien, Pablo no quiso volver al sistema, solo circuncidó ¿a quién? A Timoteo, para que en su predicación, en su ministerio, si por ahí se encontraban algunos judíos en la calle o en casas, ¿verdad?, no tuvieran objeción. Ajá. Es que, miren, hermano, para un judío ser circuncidado era como su acta de identidad, de nacimiento. ¿Sí? Si usted no era circuncidado como hombre, entonces usted no era ¿qué? No era judío, pero eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿está bien? Entonces, pero hay otro caso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el verso 3. Quiso Pablo, 16:3 de Hechos, que éste fuese con él. Ahí está el asunto. Yo creo que la Biblia nos habla que él fuese con quién.
con Pablo. No que se metiera a la organización, sino mira, vas a andar de compañero misionero conmigo, circuncídate. No para salvación, sino para que no tengan objeción los judíos. Le circuncidó por causa de los judíos, y ahí está la clave. Porque todos sabían que su padre era ¿qué? Griego, era pagano. Mira, tú tienes un padre pagano. Por esa causa, Y por esa causa lo circuncidó, no para salvación. su padre era griego. Griego, pagano. Ujú. Había una diferencia entre pagano y Exacto, entonces, pero por ser su padre pagano, por eso Pablo dice, ajá, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a quienes, que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. A ver, ¿a dónde entraban ¿a dónde entraban con Timoteo? ¿Y a quién les entregaban? A los mismos que hermanos. Recuerden que esos hermanos, la mayoría eran judíos y habían sido circuncidados. Pero ¿cómo batallaban para quitarse la ley ceremonial? Hermanos, hasta el día de hoy se batalla con hermanos de que, ay, es que ni AR todavía. ¿O no? Bueno, mi iglesia organizada, dice la gente. Ay, son siervos de Dios. Hermanos, los que están en el ecumenismo no son siervos de Dios. Todavía, es que para ellos era bien. Estamos hablando de no una tradición, porque fue una ley ceremonial que se estableció por ¿cuántos años? Desde Abraham hasta Cristo, más o menos ¿cuántos años? Unos cerca de 1500 años, 1400 años. Lo que el conflicto de los siglos dice, ¿verdad? Que el sistema ese de sacrificio empezó en el Edén hasta la cruz, son 4000 años. No, pero estamos hablando de la circuncisión. Y ya de Moisés, sí. De Ajá. Moisés, del Sinaí a la cruz son 1500 años. Ajá, pero Abraham era antes. Un poquito antes. La circuncisión, por eso digo cerca de unos 2000 años, 1800 por ahí, ¿no, hermano Luis? Sí, cerca de 2000 años. Algo que se volvió tradición después, y vamos a estudiar más adelante por qué fue la circuncisión. Pero quitárselos así, viene un Jesús Nazareno, ¿verdad? Y alguien predicando a ese Jesús Nazareno como nuestro Salvador, dice, afuera con la circuncisión. ¿Cómo? Era una lucha en ese momento. Era una lucha. De la noche a la mañana, a menos que fuera por el poder de Cristo Jesús, como Pablo dijo, circuncidado, dice, yo soy, les vengo a presumir lo que soy, dijo Pablo. ¿Qué dijo él? ¿Fariseo de qué? De fariseos. ¿Qué más dijo? ¿De nacimiento qué? ¿De la tribu de quién? De Benjamín. Pero también él presume y dice, ¿circuncidado qué? ¿Y qué dice Pablo? Y otras cosas más. Y dice, y todo esto lo tengo ¿por qué? ¡Wow! Que un judío diga la circuncisión diga de la circuncisión es basura la circuncisión, es una ofensa a toda una nación que por 2000 años la había estado practicando. Y también Jesucristo, porque en el Ajá. Mateo 10 nos dice, esto eran sombras de las realidades que no limpiaron ni una conciencia. O sea, ¿te imaginas un pueblo más de 1000 años? A ver, hermano, haciendo pase. rito? Sí, o sea, Pablo se fue contra todo lo que eran las sombras. Sí, es tremendo concebir eso, es lo que hoy nos está pasando con nuestra mentalidad R y de pronto nos las desbaratan. Porque Pablo llega y les dice, mire, todo eso, esos sacrificios, todos esos corderos, son sombras y no han limpiado ni una conciencia. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Que no servía toda esa cosa. Porque tú lo que quieres es limpieza de conciencia, ¿o no? No quieres salvación, no quieres vida eterna, no quieres una mente conforme a la de Dios. Pues todo eso no sirve, le está diciendo. Lo has hecho en balde. ¿Por qué? Porque habían dejado a Cristo, claro está. Entonces, todo eso muestra cómo las ceremonias pues tenían que ser quitadas. Ajá. O sea, Pablo se va en contra de las sombras. Bueno, no se va en contra, las acepta que eran una sombra.
de una realidad. Y lo más importante, que era Cristo el que nos iba a dar el poder para regresar a la obediencia. Pero los judíos se enfocaron ¿en dónde? En las sombras, en las ceremonias, en la circuncisión. Y Pablo dice, ¿saben qué? Soy fariseo de fariseos, he practicado todas las sombras, he practicado todos los ceremoniales. Es más, soy circuncidado y al octavo día, bien apegado a la ley, ¿verdad? Respecto a la ley de Moisés, ¿qué dijo él? Nadie me puede, ¿qué? Reprender, irreprensible. Pero todo eso de la circuncisión es basura. Es como si alguien se levantara hoy y dijera, estudié teología, fui anciano de iglesia, prediqué, estudié cómo hacer sermones, y ahí estaba toda mi salvación en lo que el hombre podía hacer. Pero todo eso es basura. Toda mi membresía en el Sanedrín es basura. Porque él dijo, educado a los pies de ¿quién? Pero eso también es ¿qué? Es basura por amor a Cristo. Amén. Entonces Pablo lo que hace, tira todo lo que tenía en su mente el judío. Porque lo que tenía en su mente el judío eran ceremonias que deberían de llevar a Cristo. Entonces hoy los del AR tienen tantas cosas, que tenemos hospitales, que tenemos avionetas, que tenemos universidades, que tenemos 800 pastores en México, que somos 20 millones. Oiga, ¿y el evangelio? Y el verdadero, el que viene, cambia, transforma. Ese lo cambiamos también con los evangélicos. Les dijimos que ahora creemos su evangelio de ellos. Óigame. Entonces es hora de pararnos como Pablo a decir, todo eso lo tengo por basura. Hermano, Sí, hermano. Hablando de la ley ceremonial, pues, Ajá. y en este caso de la circuncisión, Sí. como vemos en la escritura, fue dada por Dios, ¿no? Ajá. O sea, todo eso fue necesario En su momento. para cumplir un propósito. Ujú. Y lo fue. Pero como sabemos, pues, ellos perdieron de vista todas estas verdades que concluían Sí. la persona del Mesías, del Mesero. Pero como perdieron de vista eso, y aparte, ahí concluía como una sombra, ¿me entiendes? Ajá. Quiero decir, pues, que esto tuvo su propósito y su cumplimiento, y lo fue. Y ahora nuestra verdad presente es Cristo Jesús. Amén. Sí, vamos a hablar más adelante de la circuncisión y cuál fue su papel en la ley ceremonial. ¿Sí? Vamos a hablar más adelante de eso. Entonces, Pablo agarra a Timoteo y lo circuncida, pero ¿para qué? ¿No fuera qué? ¿Un obstáculo a quiénes? A los judíos. A los judíos. A los judíos. ¿Sí? Para que no fuera un obstáculo a los judíos. Pero ahora vámonos a Gálatas capítulo 2. A ver, vamos a Gálatas capítulo 2. Porque agarra a Tito también. Vámonos a Gálatas capítulo 2. Verso 1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Y hermano, aquí voy a hacer un paréntesis para decir, hermanos grandes, hermanos que estamos en esta obra, tenemos que hacer misioneros, ¿amén? O discípulos. Siempre llevar ¿a qué? A jóvenes que estén dispuestos de buen testimonio para que ellos también vayan metiéndose al Evangelio, a la obra del Evangelio, ¿amén? ¿Sí? Es lo que la Biblia nos enseña. Es parte de hacer discípulos. Pero subí, Gálatas capítulo 2, verso 2, según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación al Evangelio que predico entre ¿quiénes? Entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser ¿qué? Fue obligado ¿a qué? A ver. A ver. ¿Por qué a uno sí, a otro no? Dice, ni a un Tito que estaba conmigo, ¿qué dice?
Con todo y ser qué. A ver, ¿Tito era griego o era hijo de padres griegos? No, dice aquí que Tito era qué. Dice, con todo y ser griego, dice, fue obligado a qué. Y eso por las causas de los falsos hermanos. Ah, muy bien. A ver, ¿cuál era la situación ahí? Porque Tito no era judío. A ver, ¿Tito era judío? ¿Era qué? ¿Le dijo circuncídate? No. No. ¿Y por qué a Timoteo sí le dijo circuncídate? Porque su madre. Por causa de los Ah, bueno, vamos a ver una cosa. Una cosa es, con Timoteo se le dice circuncídate porque vamos a ir a predicarle o vamos a ir a ver a los hermanos judíos. Pero aquí ahí estaban los falsos ¿qué? Y les hubiera dado la razón a los falsos hermanos. Vamos a leer la Biblia que nos hable. Dice, mas ni aun Tito, Gálatas capítulo 2, verso 3, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de qué dice, de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese ¿qué? En vosotros. Ahora, ¿por qué entonces Pablo no circuncidó a Tito, de acuerdo a este texto de la Biblia? Y sí circuncidó a Timoteo. Cuando el concilio había dicho, no es necesario imponeros una carga. Bueno, porque aquí Pablo lleva a cabo ¿qué? El acuerdo. Había falsos hermanos que estaban diciendo, ¿saben qué? Si no te circuncidas, ¿qué? No puedes ¿qué? Ser salvo. Ese era su evangelio. Si Pablo se hubiera circuncidado ¿a quién? A Tito, entonces le daba la razón ¿a quién? A los falsos hermanos. O sea que ese acuerdo solo aplicaba para los gentiles. ¿Cómo? Este acuerdo solo aplicaba para los gentiles. A ver, explica, hermano. Porque por lo que se ve, solo el enseñarle a no circuncidar era a los gentiles. Pero ya los judíos que tenían esta costumbre, pues se la dejaban que la siguieran practicando, ¿no? Bueno, Y a no poner su confianza como salvación allí, ¿no? ajá, podría pensarse de eso también. Porque aquí tenemos a Tito que es un gentil, a él no se le obliga a circuncidarse. A los judíos, aunque Timoteo era de madre judía, ¿verdad?, pero de padre griego, tampoco se le obliga a circuncidarse, solo que se le permite circuncidarse para no ser tropiezo a los gentiles, pero el acuerdo es el mismo, es decir, el evangelio no requiere ¿qué? Circuncisión, solo como una costumbre al judío para no ser tropiezo ¿a quién? Al otro judío. Pero el acuerdo debe ser, la circuncisión no es necesaria ¿para qué? Para la salvación. Se le permite a Timoteo, gracias por su comentario, hermano, circuncidarse solo para no ser tropiezo. Ajá. Es que siempre los inter... Pásale, hermano, para. Ajá. No, es que como se está grabando. Bueno, por lo que veo es Ajá. que Siempre las transiciones entre un entendimiento y otro cuesta mucho, Sí, ¿verdad? hay que entenderlo. Y a veces pues hay que, como dice la hermana White, pecar del lado de la misericordia o cómo, porque verdaderamente hoy ya nadie practica esto entre el pueblo del Señor, pero ¿cómo les costó pues a ellos irse desprendiendo? A nosotros hoy nos ha costado dejar un templo y creemos que si no llega un templo ahí me pierdo. Ajá. Y yo creo que nos ha ido costando bastante entender eso también. Siempre como que las reformas de entender qué cosa sirve para la salvación y qué no, cuesta desaprender y aprender con nuevo. Entonces es lo que veo que también ahí estaba un poco difícil desprenderse de ese ritmo. Sí, dijeron que no iban a imponer más carga a quienes.
a los gentiles. Pero si usted era judío y se quería circuncidar no para salvación, sino para no ser tropiezo a los judíos, que lo podía hacer. Es lo que Pablo permitió. ¿Con quién? Con Timoteo, ¿verdad? Pero ellos tenían bien claro que la salvación no estaba en ¿qué? En la circuncisión, sino en ¿quién? En Cristo Jesús. Gracias, hermano. No sé, ya pasaron los 20 minutos, yo sigo escuchando la licuadora. Participe. Solo que hable fuerte porque se está grabando. O venga para acá adelante, por favor. Porque a veces los hermanos, pase para acá porque como se está grabando o se está transmitiendo en vivo, entonces los hermanos que están... ¿Hay hermanos viendo, hermano Carlos? Sí. Saludos a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, donde estén. Estamos estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la definitiva. Y les invitamos en sus lugares donde están a estudiar la palabra de Dios, el Espíritu. Tenemos nuestro hermano. Yo soy el hermano Abel Rubero. A ver. Vengo de Buenos Aires, de la ciudad de Huixla. En estos dos textos, en donde Pablo circuncida a Timoteo, uno por el hecho de que su madre era judía y tenía un padre que no era judío, era griego, ¿verdad? Y por esa diferencia de padres en cuanto a el conocimiento, entonces los judíos no aceptaban a que alguien les predicara y que no vinieran de la descendencia judía. He llegado a este entendimiento cuando Pablo lleva a Tito también. Tito no tenía ni padre, no dice ahí que su padre era judío ni su madre griego, sino que Tito era griego. Entonces, ¿cómo los judíos podían escuchar a un griego? Eran muy celosos. Entonces, por eso tenía que circuncidar. Hasta ahí he llegado mi entendimiento. Tito. No, Tito no se circuncidó. ¿No se circuncidó? No. Dice ahí. Yo creo que sí. No fue circuncidado. No, es que está bien lo que dice, solo que fue con Timoteo. Sí. Para que los judíos lo aceptaran. Dice ahí, leí. A ver, vamos a leer de nuevo. Claro, no. Ajá. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Fue obligado a circuncidarse. ¿Qué es obligación? Que sí, le obligaron a circuncidarse. No, pero más abajo, ¿qué dice más abajo? Ni aún fue obligado. Ni aún fue obligado. Ni aún fue obligado, o sea, sí, perdón, sí, ni aún ya llegué al momento que ni aún fue obligado a circuncidarse, entonces, Tito, ¿verdad? Griego. Entonces ahí yo estoy un poco confundido, hermanos, pero gracias porque... No, pero estuvo bien. Ahora yo he llegado a ese entendimiento que los judíos no aceptaban, pues así, de alguien que no fuera judío, que les predicase, ¿verdad? Eso es lo que puedo comentar. Sí, lo que dice la aplicación está bien, solo que es con Timoteo, ¿verdad? Los judíos no aceptaban a alguien que no fuera circuncidado, que les predicase. Por eso es que se circuncida a quién? A Timoteo. Pero como el otro era griego, Tito, ¿verdad? Ese dice, bueno, pues ese que le predique a quiénes. A los gentiles, ese no es tanto problema, ¿verdad? Ajá. Ahora, leo esta cita de la hermana White, dice, hablando de Hechos de los Apóstoles, página 296, mientras estaba separado de ellos, se mantenía al tanto de su obra, y sus epístolas a Timoteo y a Tito demuestran cuán vivamente anhelaba que obtuviesen el éxito. Amén. Pablo entendía el Evangelio y decía, pues, finalmente a Timoteo y a Tito les deseo ¿qué? Y les anhelo que tengan ¿qué? El éxito. Amén, hermanos. Bueno, la problemática era esa. Si no os circuncidáis, no pueden ser ¿qué? Salvos. La circuncisión estaba en ese momento desplazando ¿a quién? A Cristo.
¿verdad? A Cristo. Entonces, algún hermano por ahí, pues, puede traer aplicaciones, o podemos traer aplicaciones de esto, ¿verdad? Hoy la gente sustituye a Cristo por muchos falsos evangelios. Muchos falsos evangelios. Roma, ¿cómo lo sustituye? Con los 7 sacramentos. Si no haces los 7 sacramentos, no puede ser ¿qué? Salvo. Pero si haces los 7 sacramentos, pisoteas la ley de Dios, lo que sea, haciendo los 7 sacramentos ya tienes las puertas ahí abiertas con Pedro, dicen ellos. Ajá, allá. Entonces, dentro del protestantismo está el mismo principio falso, ya. ¿Sí? Recuerden que eso se llama la justicia propia. Ayer leímos, ¿por qué Dios rechazó a Israel? Porque tuvo un falso evangelio. ¿Sí? Y decían, si tú no eres hijo de Abraham, si tú no tienes nuestra sangre, no puedes ser salvo. ¿Verdad? La hermana Maya habla de Timoteo, de cuando Pablo le da el consejo de circuncidarse. Ajá. Para que eliminase cualquier oposición. A ver, léalo por favor, hermano. Dice, ¿En dónde está? Apunten los que están escribiendo. en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. A ver, pase por favor, hermano. 166. Hechos de los Apóstoles, capítulo ¿qué? Capítulo 20, página 166. A ver, vamos a ponerlo aquí. Si me detiene el micrófono, por favor, hermano. Los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Sí, página 166. Página 166. ¿Cómo empieza el párrafo? Como medida de precaución, Pablo aconsejó prudentemente a Timoteo. 166. Ok, gracias. 165. Los apóstoles. Están deseando a la gente allá. Correcto, yo estoy deseando a la gente. Con razón. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá está. A ver. Aquí es donde me equivoqué porque esto estaba bien. Pablo exalta la cruz. 166. A ver, vamos a leerla. Dice, bueno, no se ve bien aquí, no sé por qué. Aquí está. Como medida de precaución, Pablo aconsejó prudentemente a Timoteo que se circuncidase. Noten aquí, no para salvación, sino ¿de qué? De precaución. No porque Dios lo requiriese, sino para eliminar del pensamiento de los judíos algo que pudiera llegar a ser una objeción contra el ministerio de Timoteo. En su obra, Pablo había de viajar de ciudad en ciudad en muchas tierras y con frecuencia tenía oportunidad de predicar a Cristo en la sinagoga de los judíos. ¿Verdad? Lo invitaban a los templos, digamos, ¿sí? Del AR en su tiempo, pero le daban oportunidad, no como ahora que no te dan oportunidad. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice, como también en otros lugares de qué? También en otros lugares de reunión, pero con los judíos. Si llegaban a saber que uno de sus compañeros era incircunciso, su obra quedaría grandemente estorbada por los prejuicios y ¿qué más? Ahí está la clave, ¿verdad? Por el fanatismo de los ARs. Por doquier el apóstol Pablo enfrentaba resuelta oposición y severa persecución. Deseaba impartir a sus hermanos judíos, tanto como a los gentiles, el conocimiento del Evangelio. Y por eso procuraba, en la medida consecuente con su fe, quitar todo pretexto de oposición. Sin embargo, mientras condescendía así con el prejuicio judío, creía y enseñaba que la circuncisión y la incircuncisión, ¿qué dice? Nada eran, y que el Evangelio de Cristo era ¿qué? Todo. Era todo, ¿verdad? Gracias, hermano Eliezer. Es la página 166, hermano Fernando. Página 166. Entonces lo hizo solo como medida de precaución, porque en su interior él sabía que la circuncisión y qué, y la incircuncisión no son qué, no son nada.
Pero vamos a contestar después del desayuno, pero ¿por qué no son nada? Si Dios dijo que se circuncidaran. Ajá. Vamos a contestar esa pregunta. Nos colocamos en pie, hermanos, cantamos un himno. Hermanos, si alguien podría estar con la computadora aquí para ayudarnos a cantar este himno, por favor. El cable de audio. Y sería bueno tener una mesita constante aquí para tener la computadora, ¿verdad? Y todo, y listo. Hermano Lalo, ¿nos puede ayudar a cantar, por favor? Escoja el himno usted. Por favor, gracias. Primera de Timoteo, ¿cuánto, hermano? ¿De qué habla, hermano? Del texto que dijo ahorita, de la circuncisión, cuando obligaron a Timoteo a... Es Gálatas. No, cuando obligaron a Timoteo a circuncidar. No, a Timoteo no lo obligaron. A Tito dice que ni aún nosotros lo obligamos. Es Gálatas capítulo 2. 2:3. Porque entiendo que ahí la circuncisión Pablo lo toma como un requisito para poder predicar el evangelio a los judíos, y no como la salvación. Correcto. Así es. Con Timoteo, no con Tito. Bueno. Sí, porque Tito es un griego. Solo para que no ser obstáculo a los judíos, le dice, mira, vas a andar conmigo. Me invitan de repente, a ir a predicar, ¿verdad? Pero llega un momento después que Pablo decide, ¿saben qué? Estos a que les predique, no me aceptan, vámonos. Y Pablo, ahí está también en la Biblia, Pablo dice, vámonos, ya no tenemos nada que andar predicando a los Y judíos. la similitud en la actualidad con nosotros, con los de la R. Bueno, a él le permitían predicar. Sí, entonces, yo creo que nosotros aquí en México ya se les ha predicado mucho a la R, pero mucho se les ha predicado. Ahora, realmente no permiten aquí predicar. Solo le permiten a alguien si le baja. Al nivel de la predicación. ¿Sí o no? Así es. Porque me han dicho, no, ven a predicar, pero no hables como debe de ser. Entonces, ¿para qué usted va a predicar un evangelio pervertido? O habla o no habla. Ajá. Y por eso a Pablo lo sacaron y sufrió por causa del evangelio. Pablo sufrió por causa del evangelio. Hermano. Una vez para predicar en un templo adventista me hicieron ponerme corbata. A ver, vamos, póngale ahí el paus, hermano. A ver, hermano, mire, al hermano lo quisieron circuncidar actualmente. Pero el cuello. El cuello. Le dijeron, va a predicar, pero se va a poner corbata. La ley de la administración. Le quisieron poner corbata y saco, y hay de esos que tenían ahí en la sala pastoral, ¿verdad? Si no, no podía predicar, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones, ¿verdad? Por favor, hermano. Himno 289, por fe en Cristo el Redentor, hermanos. Obras excelsas del amor que Dios me
nunca nos separemos del verdadero mensaje, del verdadero evangelio. Seamos celosos, nuestra salvación no está en ningún nombre, ni en ninguna organización religiosa, ni en mismo sostén propio. Nuestra salvación está en Cristo. Estamos aquí porque aquí este es un movimiento que en libertad puede analizar o predicar el evangelio de Cristo. Pero hasta ahí nada más. No pensemos que por estar aquí ya estamos en el cielo. Aquí estamos en motocicleta todavía. Pero si ese evangelio hace esa obra en nuestras vidas, algún día estaremos en el cielo. Hermano Néstor, gusta orar, por favor. Vamos a doblar nuestras rodillas. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por habernos tenido el gran privilegio de escuchar este gran mensaje de parte de tu siervo que lo has usado en esta mañana. Señor bendito, te suplicamos que cada uno de nosotros seamos imbuidos con tu Santo Espíritu, para que todo lo que se está llevando a cabo, se está leyendo, querido Dios, sea escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos avanzar, para que podamos ser transformados por medio de la sangre de Cristo y de tu Santo Espíritu. Que Él haga la obra y no nosotros en nosotros mismos, porque nada somos. La obra del hombre no puede hacer nada. Por eso dice tu palabra que Cristo vino a la tierra para salvarnos, para dar su justicia, y que nuestra justicia sea echado en el polvo de la tierra. Alabado sea tu nombre, oh Dios, que tu sangre nos hace limpiar y nos hace ser salvos. Bendice nuestros alimentos también, que sea de beneficio para nuestro cuerpo físico y para lo espiritual. Quédate con nosotros. Te seguiremos, Señor, alabando, aprendiendo más de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.